Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muy rápido, con este tema ya lo conocéis la gran mayoría. Bueno, presentarme, sí. Bueno, Santiago Díaz de Sarralde, y estoy en la Universidad Rey Juan Carlos. Y con este tema la verdad es que me desespera como bastantes otros, la verdad, pero de una forma profunda. Y creo que todos tendríamos que verlo un poco así. Hablamos ahora bastante en política de adanismo, de gente que cree que llega con soluciones que nunca ha pasado nada antes. Aquí llevamos muchísimos años, hemos hecho muchas reformas, las han hecho diferentes partidos políticos, han participado comunidades de formas muy distintas, tenemos toda la experiencia comparada que nos muestra las dificultades que tienen los otros países, las diferencias, las cosas que han probado, y hay veces que parece que se nos olvida. No digo yo esto que no signifique que hay que criticar. Entonces, si criticáramos desde cero el sistema, yo estaría de acuerdo en que es complejo para ciudadanos medios, que es desigual, que falta autonomía y que no hay un mecanismo explícito de equilibrio vertical. Si intentara buscar soluciones, diría todo lo contrario. Diría, para ciudadanos medios la factura del gas es compleja y estamos en una sociedad compleja y las relaciones entre España y Cataluña son complejas. El sistema, en realidad, si le quitamos el fondo de suficiencia y el de cooperación, ¿qué? Se nos queda el sistema más limpio del mundo, el más limpio. Claro, ¿y por qué no lo quitamos? Pues ahí hay que ir, a eso, a por qué no lo quitamos. No nos pongamos a hablar de otras cosas en vacío, ¿por qué no lo quitamos? Y eso es lo obvio y eso es lo que nos va a costar, y ahí está la gradualidad. La gradualidad tiene que estar ligada no a tiempo, sino a criterios que sean aceptables, porque el tiempo, y eso sí que nos lo ha demostrado la economía, cualquier cosa que es perfectamente anticipable y que mecánicamente la puedes traer al presente, la descuentas. Entonces, eso no va a servir, a no ser que engañemos. Si no, no sirve. Bueno, pero rápidamente, porque no quiero extenderme muchísimo, pero hay cosas que, bueno. La financiación es desigual, pero ya está más que comprobado que se ha disminuido en más de un 30% las diferencias que había antes, igual que sistemas anteriores también contribuyeron. Entonces, veamos cómo se puede avanzar en eso, y además de forma sostenida. Ya tenemos 5 años liquidados del sistema, que por cierto no se presentan públicamente. Hay algunos que escribimos alguna cosa, y además algunos muy rápidamente, que es fantástico, y eso ayuda. Pero después es verdad que la mayoría de la gente, si no se presentan en público, que antes se hacía, pues bueno, es que la discusión, es increíble que en estos 5 años no se haya discutido en público los resultados del sistema que aparecen en índices sobre el 100%. Nos evitaríamos muchas las discrepancias, porque resulta que la gran mayoría de la población española, y sobre todo en las grandes comunidades, está sobre el 100% de forma casi exacta, y no es casualidad, no es que no haya un sistema explícito, es que lo hay y por eso da ese resultado. Y por eso Valencia, anteriormente muy perjudicada, o Baleares muy perjudicadas, son las que más se han beneficiado. Pues sí. Lo podemos discutir lo que queráis, pero lo veis en financiación per cápita, y es que tú mismo lo has puesto también en tus artículos. Sí. Valencia, de las que más se ha beneficiado en cuanto a cómo estaba antes y cómo está ahora, sin discusión alguna. De verdad, los datos, sí, es que eso, no, pero me gustaría discutir de estos puntos concretos, porque podéis abrir y podéis ver cómo estaba en el 2009 y cómo está ahora, o si no, anterior director general de financiación, que lo comente. No, te he hecho autoridad bien ganada. El déficit de autonomía, por supuesto, pero sistemas comparados respecto a cómo están en la autonomía o cómo han mejorado en la autonomía. El sistema de financiación colegiada por el IVA, curiosamente, eso ya se empezó a discutir entonces y se propuso en la reforma del sistema de financiación. Las comunidades autónomas no querían ni hablar de ello. A cambio, que se introdujo, que no había antes, que si lo hacía el Estado por sí mismo, no lo compartía con las comunidades autónomas. Corresponsabilidad, y dura, y esa es la que ha creado una diferencia. Y por eso ahora creo que van a estar más interesadas en buscar otro mecanismo en el que se hagan corresponsables también de impuestos indirectos. Si no, con la Comunidad Europea vamos a tener un problema. ¿Para qué hablar de otras opciones que no vamos a poder aplicar, creo? La corresponsabilidad, por cierto, desde 2010 ha cambiado mucho la forma en la que se ha articulado, que es cuando podían hacerlo, porque hay algunos que lo analizan viendo los resultados de 2009 cuando todavía no estaba en vigor los cambios y que podían cambiar. Y el mecanismo de equilibrio vertical, efectivamente, explícitamente no lo ha habido. Y si vemos las cifras de gasto o ingreso durante estos años, no tiene nada que ver por cómo han evolucionado los objetivos de déficit y cómo han evolucionado entregas a cuenta y liquidaciones, y cómo se han pospuesto. Esas cifras no nos valen. Pero que el mecanismo tiene que asegurar una evolución más parecida, yendo prácticamente al 50% compartido en todos los impuestos y después teniendo una parte que no comparten, que es la del impuesto a sociedades, y ahí es donde puede haber diferencias y hay formas de corregirlo si hay una financiación por transferencias a través de su incorporación al ITE. Tiene problemas, en su momento no se quiso incorporar de forma explícita,
es verdad que pega saltos, que no quieren prescindir de esa capacidad de control la Administración central. Pero al final, por último, hay muchos detalles concretos sobre los que discutir, pero en realidad nuestro problema es que ni unos ni otros nos creemos el sistema. No nos lo creemos. Se presentan las reformas del sistema del IRPF como si se bajara toda la tarifa. Es increíble, unos gobiernos y otros, todos los partidos políticos dicen, lo vamos a bajar a no sé qué, pero si no tienes esa mitad de la tarifa, haces las cuentas diciendo que eso es lo que se va a rebajar, y después jugando con la mitad del IRPF, que es el más visible, que podemos esperar de todo lo demás. No nos lo creemos, todo lo demás creo que se puede ir arreglando, incluso esa ordinalidad que afortunadamente creo que eso es lo único que se ha avanzado, la gente empieza a pensar que es razonable. Eso sí, cómo llegar a ello es más complicado, pero eso es una victoria, no me lo esperaba, pero en eso ahí hay un camino y ahí se puede avanzar. Muchas gracias.